Saludos mi gente, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. El día de hoy, como pueden ver, voy a estar hablándoles sobre análisis estructural. Ok, como nosotros podemos ver en esta temporalidad, ¿verdad? Que viene siendo la temporalidad mayor, como pueden ver aquí. Imagínense que una temporalidad de diario. Ok, entonces usualmente ustedes van a ver un rango así, ¿verdad? Lo cual, ¿verdad? Solamente aquí tenemos un bajo, un alto, y aquí creamos otro bajo para continuar hacia la alza, rompiendo este último alto creado. Entonces, como nosotros podemos ver, aquí hay dos cambios de estructura. Está este para hacer el retroceso, claramente, que podemos ver ahí. Y luego el próximo, una vez que llegamos al 50% y a nuestra área de interés, hacemos el próximo cambio de estructura para continuar en la tendencia. ¿Okay? Entonces, si nosotros vamos a las temporalidades menores, nosotros probablemente veríamos una estructura un poco distinta, ¿verdad? Con mucho más cambios de estructura, con muchos más patrones, lo cual se podría ver algo así. Ok, entonces al nosotros ver esto así, ustedes, ¿verdad? Probablemente se estarían confundiendo y ustedes, ok, pero ¿a qué estructura yo le estaría prestando atención para entonces, ¿verdad? Dejarme llevar y hacer lo que el precio está haciendo ahora, ¿verdad? Dejarme llevar y simplemente tratar de tradear lo que el precio está haciendo ahora, tratar de analizar lo que el precio está haciendo ahora, claramente. Entonces, nosotros siempre vamos a operar en el contexto de las altas temporalidades. ¿Ok? Para darle un ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Que dentro del rango siempre van a haber distintos impulsos. Por ejemplo, nosotros tenemos un impulso de aquí a aquí. Luego obviamente tenemos nuestro retroceso. Luego el próximo impulso viene siendo de aquí a aquí. ¿Verdad? Hacemos el retroceso, luego el próximo impulso viene siendo de este bajo hacia este alto y luego hacemos el retroceso para crear el próximo impulso. Luego el precio llega a un precio máximo, ¿verdad? A un nivel en el cual el precio pues decide hacer ese retroceso, ¿ok? Lo cual viene siendo este primer cambio de estructura aquí. Pero, ¿cómo nosotros confluimos las altas temporalidades con las temporalidades menores? ¿Verdad? Para eso es que quiero hacer este video, para que ustedes puedan entender, porque probablemente si ustedes se ponen a analizar distintas temporalidades, probablemente vean el diario alcista, 4 horas bajista, luego 1 hora está alcista, y ¿verdad? No quiero que se confundan entre tantas temporalidades, porque sé que es algo que hasta yo, ¿verdad? Cuando comencé, estaba un poquito confuso a la hora de comenzar a analizar estas temporalidades y confluir cada una de ellas. Quiero mostrarles esta estructura que yo utilizo para analizar mis rangos y mis impulsos, ¿verdad? Y cuándo el precio va a hacer ese cambio de estructura. ¿Ok? Pero antes de, ¿verdad? Yo quiero mostrarles que el precio, ¿verdad? Siempre está compuesto de impulsos, ¿verdad? Dentro de un rango completo, ¿verdad? Aquí podemos ver en las temporalidades menores cómo el precio, ¿verdad? Está haciendo está alcista, claramente nosotros podemos ver que aquí el precio comienza alcista, luego se torna bajista, lo que el precio nos está haciendo es simplemente el retroceso de las altas temporalidades. Claramente recuerden que esto es un ejemplo alcista, si fuese un ejemplo bajista, fuese de la misma manera, ¿verdad? Simplemente que a la inversa, como podemos ver aquí, ¿ok? El precio hace ese movimiento bajista para luego hacer ese movimiento alcista, simplemente está haciendo un retroceso de las altas temporalidades, ¿ok? Siempre tengan eso en consideración, lo cual, ¿verdad? Nosotros vamos a ver distintos ejemplos luego de esta explicación. Luego el precio una vez se vuelve alcista nuevamente aquí para continuar el movimiento de las altas temporalidades. Y luego que el precio se lleve ese punto máximo, ¿verdad? Nosotros vamos a esperar que el precio vuelva a hacer ese cambio de estructura, ¿verdad? Para hacer ese retroceso de las altas temporalidades. Lo cual claramente, ¿verdad? Si nosotros vemos estas temporalidades mayores, ¿verdad? Sin las temporalidades menores, déjame esconderla, ¿verdad? Podemos ver que simplemente se ven simples altos, bajos, altos, bajos, altos y bajos. Pero claramente en las temporalidades menores se ve mucha estructura, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a identificar cuál realmente se debe utilizar y cuál no, ¿ok? Entonces, para darle contexto a esto, pues si nosotros utilizamos las temporalidades mayor de semanal, ¿verdad? Si la temporalidad mayor en este caso viene siendo semanal, la temporalidad menor va a ser diario, ¿ok? Porque nosotros, ¿verdad? Claramente nosotros podemos esperar que el cambio de estructura pase en la temporalidad semanal. Pero, ¿qué tal si nosotros bajamos de temporalidad para entonces anticipar ese movimiento, ¿verdad? Porque nosotros estamos buscando anticipar ese movimiento antes que todo. Nosotros siempre queremos ver qué es lo que el mercado va a hacer, ¿verdad? Y depende claramente
qué tipo de trader tú seas. Si tú eres un trader swing trader, pues verdad, claramente va a utilizar más temporalidades como 1 hora, 4 horas o hasta 15 minutos, lo más bajito diría yo. Pero claramente si tú eres cierto tipo de scalper o day trader, pues claramente va a estar utilizando 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, hasta 1 minuto. Ok, entonces nosotros simplemente queremos identificar ese movimiento anticipado. Queremos, antes de que el movimiento, ¿verdad?, pase, antes de que el precio nos dé ese cambio de estructura, probablemente en la temporalidad de diaria, si estamos utilizando la temporalidad mayor que viene siendo la semanal, y si utilizamos la temporalidad menor, la de diaria, como podemos ver aquí, probablemente el precio en diario nos da un cambio de estructura antes de, ¿verdad? Aquí, déjame borrar esto para que lo puedan ver un poquito mejor, pero probablemente, ¿verdad?, el precio aquí, el precio nos hizo un cambio de estructura, ¿verdad?, con anticipación. Entonces nosotros queremos identificar ese cambio de estructura aquí en vez de esperar que el precio lo haga aquí como lo está haciendo, ¿ok? Entonces por eso es que nosotros hacemos un análisis estructural, un análisis de las temporalidades mayores hasta las temporalidades menores y así sucesivamente, ¿ok? Entonces al igual que si nosotros utilizamos como nuestra temporalidad mayor la temporalidad de diaria, nosotros vamos a utilizar la temporalidad de 4 horas y 1 hora como la temporalidad menor, así sucesivamente la de 4 horas o 1 hora. Identificamos 15 minutos y 5 minutos como nuestra temporalidad menor y así, ¿ok? Siempre nosotros nos vamos a dejar llevar por nuestras temporalidades menores. Nosotros vamos a identificar el contexto, ¿verdad? El contexto es hacia dónde se está dirigiendo el mercado o qué es lo que está haciendo el mercado. Porque claramente nosotros podemos estar alcista, como podemos ver aquí, pero si el precio está en un punto en el cual ya puede hacer un retroceso, como por ejemplo ya el precio quebró este alto, ¿verdad?, que podemos ver aquí, sabemos que el precio, una vez hace un alto, el precio viene a hacer ese retroceso, ¿verdad?, para que entonces los compradores vuelvan a entrar, ¿verdad? Y los que básicamente compraron aquí abajo estén vendiendo sus ganancias, ¿verdad? O vendiendo los activos básicamente en ganancias. Entonces nosotros básicamente queremos identificar cuándo, ¿verdad?, es que el precio va a hacer ese retroceso, ¿verdad?, para continuar bajando y luego continuar subiendo. Entonces nosotros siempre vamos a identificar eso en las temporalidades menores. Pero claramente siempre tenemos que dejarnos llevar por el contexto. El precio simplemente está alcista, sí, pero nosotros no vamos a esperar que probablemente, ¿verdad?, si estamos analizando en una temporalidad de semanal, nosotros no vamos a esperar que pasen 2, 3, 4 semanas para que el precio llegue a un punto de compra para continuar comprando. Si eso es lo que ustedes desean hacer, bienvenidos son, ¿verdad? Pero hay veces que toma bastante tiempo llegar al punto de compra nuevamente para seguir comprando. Entonces nosotros, ¿verdad?, lo que queremos es sacarle el máximo al mercado. Obviamente hay días que no se van a tradear, incluso hay semanas que probablemente nunca tradees, ¿verdad? Todo depende de tu estrategia y lo que tú estés utilizando. Pero nosotros, ¿verdad?, siempre queremos utilizar el contexto de las altas temporalidades. Por ejemplo, si estamos alcistas, pero sabemos que estamos en un retroceso, por lo cual nosotros vamos a estar vendiendo, ¿verdad? Y una vez nosotros lleguemos a nuestra área de interés, o, ¿verdad?, o ese 50% del rango, nosotros vamos a buscar confirmaciones de compra, ¿verdad? Si el precio no nos ha dado esa confirmación de compra, nosotros claramente seguimos vendiendo. Pero una vez el precio identifique esa confirmación de compra, nosotros cambiamos de estructura y sabemos hacia dónde se va a dirigir el mercado, lo cual viene siendo al próximo alto. Ok, entonces yo quiero pasar al gráfico para que entonces ustedes puedan entender esto un poquito más a detalle y cómo se ve en el gráfico como tal. Ok, perfecto, pues para el primer ejemplo estamos en la temporalidad de diaria. Claramente nosotros podemos identificar que el precio se encuentra en una tendencia bajista, ¿verdad? Nosotros podemos ver que hace bajos, altos, bajos, altos y así sucesivamente el precio se va comportando. ¿Ok? Entonces nosotros podemos identificar nuestro último rango, ¿verdad?, que viene siendo este que aparece aquí. Ok, entonces nosotros podemos identificar que ya el precio, ¿verdad? Obviamente recuerden que siempre dentro de ese rango hay muchos impulsos, lo cual claramente nosotros podemos identificarlo aquí. Aquí hay un impulso, ¿verdad?, su retroceso, luego el próximo impulso viene siendo este con el retroceso y así sucesivamente, ¿verdad? El precio sigue creando impulsos y retrocesos, ¿ok? Pero, ¿verdad?, nosotros vamos a bajar a las temporalidades menores para que puedan identificarlo. Recuerden que siempre ese impulso de las altas temporalidades probablemente es el rango de las temporalidades menores, siempre, ¿verdad? Entonces también le dejé las temporalidades aquí para que puedan tenerlas grabadas y no, ¿verdad?, no se les olvide. Lo cual, ¿verdad?, si nosotros estamos utilizando una temporalidad de diaria, nosotros claramente
vamos a bajar a 4 horas o 1 hora, ¿verdad? Identificamos el rango en diario. Entonces, claramente, sí, el precio está bajista, pero hubo un lapso de tiempo que el precio, para poder hacer ese retroceso, tuvo que comenzar a estar alcista. Entonces, una vez el precio llega a ese 50% y luego del 50% nosotros vamos a buscar un área de interés. Recuerden, ¿verdad? Área de interés nosotros vamos a estar hablando en la próxima semana. Por ahora, ¿verdad? No se mejoren, no se me desesperen, pero sé que vamos a hablarlo, ¿verdad? Simplemente tenganlo en consideración y luego de que revisen el área de interés, ¿verdad? La semana de área de intereses, pues vamos entonces a revisar esta semana nuevamente para que puedan ir confluyendo todo. Ok, entonces una vez nosotros llegamos a ese 50% del área de interés, sabemos que estamos bajista como tal, lo cual ya luego del 50% nosotros vamos a empezar a especular que nosotros podríamos tomar un cambio de estructura. Ok, entonces claramente nosotros podemos ver que el mercado aún no nos ha dado ese cambio de estructura, ¿verdad? El mercado sigue haciendo estos impulsos, ¿verdad? Podemos ver impulso alcista, luego aquí otro impulso y así sucesivamente, ¿ok? Dentro de ese rango, ¿ok? Entonces, claramente, ¿verdad? Nosotros vamos a estar esperando ese cambio de estructura, que si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Siempre ese cambio de estructura lo podemos identificar antes de que el mercado lo dé en las temporalidades diarias. Ok, entonces siempre hay que buscar ese desplazamiento. Recuerden, si no han visto la clase de desplazamiento, recuerden verla y entenderla al 100%. Ok, entonces aquí ya nosotros podemos identificar, ¿verdad? Que el precio nos está dando aquí cierto cambio de estructura, ¿verdad? Entonces aquí podemos seguir viendo esos movimientos bajistas que el precio pues nos está dando, ¿verdad? Entonces si nosotros vamos a la temporalidad mayor, la que viene siendo la temporalidad de diaria, nosotros probablemente, ¿verdad? Veamos otra cosa, ¿verdad? Una vez estamos aquí en la temporalidad mayor, el que viene siendo la de diaria en este caso, probablemente el cambio de estructura ustedes lo identificaron aquí. Pero, ¿verdad? Ya aquí pasaron 1, 2, 3, 4, 5 días aproximadamente. Eso es una semana básicamente operativa. Entonces, sí, nosotros estamos temporalmente alcistas, pero una vez nosotros siempre llegamos a ese 50% y el precio nos esté dando las confirmaciones en las temporalidades menores de que el precio quiere bajar, entonces ya tenemos el contexto de las altas temporalidades. El precio lo único que está haciendo es haciendo su retroceso, lo cual el precio ya está luego del 50%. Entonces, una vez el precio está luego de ese 50%, nosotros vamos a buscar una vez que el precio haga ese cambio de estructura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros, ¿verdad? Porque nosotros probablemente digamos, ok, pero el precio a veces nos da esos cambios de estructura antes de, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí podemos identificar esos cambios de estructura, ¿verdad? Erróneos, ¿verdad? Lo cual el precio nos empieza a dar esos tipos, ¿verdad? Aquí no pudo desplazarse por encima y luego ¿qué vino a hacer? Hacer básicamente, entre comillas, un cambio de estructura, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podemos evitar esos falsos cambios de estructura? Simplemente no buscarlos en áreas incorrectas. Por lo menos, ¿verdad? El precio en esta área específicamente sí había llegado luego del 50%, pero el precio como tal no había llegado a esa área de interés que nosotros estábamos buscando, ¿verdad? Una vez el precio, pues claramente recuerden que nosotros vamos a hablar de áreas de intereses luego, pero el precio, ¿verdad? Aquí, por encima de esto alto, hubo un área de interés, lo cual el precio llegó en esta zona aquí específicamente, ¿verdad? Y por eso fue que el precio nos dio ese cambio de estructura aquí y este no era el correcto, ¿ok? Recuerden siempre eso, esperar que el precio llegue a nuestra área de interés. Hay veces que, ¿verdad? Que va a haber que no llega a nuestra área de interés, lo cual es totalmente normal, ¿verdad? Porque el precio al final del día hace lo que quiera hacer. Entonces, ¿verdad? Al igual aquí nosotros también podemos identificar estos cambios de estructura, ¿verdad? Que el precio sigue desplazándose hacia abajo, pero recuerden, el precio lo único que probablemente estaba haciendo en esta área era haciendo un retroceso de este rango, lo cual podemos ver, ¿verdad? El precio, ¿verdad? Hizo estos impulsos alcistas, ¿verdad? Para luego hacer su retroceso y continuar subiendo claramente, como podemos ver ahí. Por eso siempre es bien importante el contexto de las altas temporalidades, ¿ok? Siempre vamos a utilizar en contexto de las altas temporalidades, pero crear la idea en las temporalidades menores. Es decir, si nosotros sabemos, ¿verdad? Que estamos haciendo este impulso alcista, ¿verdad? Nosotros vamos a buscar esos movimientos alcistas por el momento hasta que el precio llegue a un área de interés de altas temporalidades para entonces comenzar a vender, como pudimos ver en esta área. Ok, recuerden, al igual que si nosotros, ¿verdad? Estamos en la temporalidad de diaria, entonces el precio básicamente ya rompe este último alto
¿qué hizo? Nosotros sabemos que el precio es posible que, ¿verdad?, haga dos cosas. El precio comienza a hacer su retroceso y llega al área de interés para continuar bajando o continúe bajando. Entonces nosotros nos vamos a las temporalidades, ¿verdad?, menores, que viene siendo en este caso 4 horas, 1 hora, así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a ir buscando, ¿verdad?, esas dos cosas, que el precio nos haga un cambio de estructura, ¿verdad?, o simplemente continúe bajando. Entonces una vez el precio llegue a ese punto, ¿verdad?, en donde nos hace el cambio de estructura y empiece a dar esos movimientos alcistas, comenzamos a buscar lo que viene siendo, ¿verdad?, ese retroceso a altas temporalidades, ¿verdad? Nosotros también incluso podemos identificar aquí que el precio en un punto, ¿verdad?, nos hizo ese cambio de estructura, lo cual nosotros podemos identificar aquí, ¿verdad? Se llevó estos bajos, no pudo desplazarse y automáticamente el precio nos empieza a dar esos movimientos alcistas, lo cual sí, nosotros en lo personal yo hubiera comenzado a buscar compras, pero el precio, ¿verdad?, simplemente aquí lo consolidó y continuó bajando, ¿verdad? Y luego de esa bajada fue que realmente nos dio el movimiento real, ¿verdad? Y eso puede pasar totalmente. Yo no quiero decir que esto es 100% seguro, esto jamás en la vida, ¿verdad? Entonces es totalmente válido. Es totalmente válido que nosotros comencemos a buscar comprar aquí porque sabemos, ¿verdad?, que ya el precio se llevó el último bajo creado, que en esta, ¿verdad?, en este ejemplo estamos bajistas, pero, ¿verdad?, el precio una vez nos da ese cambio de estructura luego de llevarse esos bajos, ¿verdad?, es totalmente válido comenzar a buscar precios más altos para comenzar a hacer ese retroceso, ¿verdad? Entonces es totalmente normal. So, ¿verdad? Si en algún momento ustedes dicen, estoy fallando en esto, estoy fallando en esto otro, ¿verdad?, el mercado al final del día hace lo que desee, ¿ok? Entonces hay algo súper importante que quiero dejarles saber, es que el precio es básicamente fractal. No sé si han escuchado eso anteriormente, pero eso lo que quiere decir es que las temporalidades mayores construyen las temporalidades menores. Es decir, lo que pasa en las temporalidades mayores tuvo que pasar en las temporalidades menores antes de. Por eso es que nosotros vamos a recurrir a las temporalidades menores bastante frecuentes para ver qué es lo que el precio nos está diciendo o nos está dejando saber, qué es lo que quiere hacer. Recuerden, las velas es nuestro lenguaje en este mercado, entonces las velas nos están hablando, ¿verdad? Recuerden siempre eso, es súper importante. Entonces, siempre vamos a operar en contexto de las altas temporalidades, siempre. ¿Ok? Entonces, al igual, ¿verdad?, que nosotros podemos identificar que el precio, ¿verdad?, claramente está haciendo nuevos altos, nuevos bajos y así sucesivamente, ¿verdad?, lo cual nos está indicando que la tendencia por ahora viene siendo alcista. Por lo tanto, yo puedo, ¿verdad?, también bajar de 4 horas, puedo bajar a viene siendo 15 minutos y 5 minutos y identificar, ¿verdad?, esos puntos en donde el precio puede continuar reaccionando para seguir tanto comprando o vendiendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros en este caso, ¿verdad?, aquí, pues nosotros estuvimos bajistas simplemente para hacer ese retroceso de las temporalidades mayores. Ok, entonces una vez nosotros identificamos que ya nosotros estamos en ese 50%, recuerden que siempre nosotros vamos a tomar el rango o el impulso desde donde comenzó el impulso, lo cual claramente aquí nosotros podemos ver este cambio de estructura. Aquí si no lo pueden identificar, ¿verdad? Recuerden, rompimos este último alto creado y comenzamos a hacer el impulso desde ahí. Por lo tanto, yo lo voy a tomar desde ahí y lo marco hasta el último alto donde hicimos el cambio de estructura, lo cual viene siendo este de aquí. ¿Ok? Entonces, una vez el precio, ¿verdad?, me da ese cambio de estructura en 4 horas o incluso puedo bajar a 15 minutos, nosotros lo que estamos identificando es que el precio simplemente va a ser un retroceso en las temporalidades mayores. Ok, para luego, una vez llegue ese 50%, continuar subiendo, ¿verdad? Sé que es un poquito tricky, ¿verdad? Sigan viendo este video, véanlo las veces que sea necesario para que puedan entenderlo. Pero recuerden, siempre el contexto tiene que ser en las temporalidades mayores. Es decir, vamos a borrar esto para que puedan entenderlo un poquito más a detalle. Si nosotros nos vamos a la temporalidad diaria, nosotros podemos identificar que estamos en una tendencia bajista, ¿verdad? El precio ya se llevó el último bajo creado, lo cual es posible que el precio comience a darnos ese cambio de estructura. Entonces, el precio una vez aquí, ¿verdad?, sí ya nos había dado ese cambio de estructura aquí, ¿verdad?, pero simplemente no lo continuó y continuó hacia el otro bajo. Pero el precio luego nos da otro cambio de estructura aquí,
lo cual, ¿verdad? Nosotros vamos a asumir que el precio esta vez va a continuar subiendo, lo cual eso es lo que el precio ha hecho, ¿verdad? Entonces nosotros podemos identificar la estructura alcista. Entonces si nosotros nos encontramos en este punto, nosotros vamos a bajar a 4 horas y nosotros vamos a identificar en qué rango o en qué impulso estamos en estos momentos, ¿ok? Entonces nosotros pues claramente identificamos este rango, ¿verdad? Y el precio, ¿verdad? Una vez identificamos ese rango o identificamos los impulsos que el precio está haciendo, nosotros decimos, ok, el precio sabemos que está haciendo el retroceso en altas temporalidades en 4 horas o 1 hora, recuerden la temporalidad que ustedes desean utilizar. Está alcista, ¿verdad? Me hizo un cambio de estructura en esta área aquí al ver que, ¿verdad? Que ya llegó al 50% y me hizo ese cambio de estructura, es decir, nosotros vamos a continuar comprando. Entonces, como, ¿verdad? Traté de bajar de temporalidad, pero como ya el gráfico pues no me permite llegar allá, nosotros bajaríamos a 15 minutos o, ¿verdad? 5 minutos, dependiendo de la que ustedes deseen utilizar. Yo en lo personal utilizaría de 4 horas, bajaría a 15 minutos. Entonces el precio, una vez me empieza a dar ciertas confirmaciones en esas otras áreas de intereses, ¿verdad? Yo sigo comprando también, ¿verdad? Pero nosotros vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Un poquito más adelante, ¿ok? En el transcurso del curso, valga la redundancia, ¿ok? Pero yo solamente quiero que ustedes entiendan la formación del mercado, la estructura del mercado, cómo hacer un análisis estructural correctamente. Siempre vamos a usar el contexto de las altas temporalidades, que, ¿verdad? Voy a repetirlo una vez más, el precio está haciendo nuevos bajos. En este caso, claramente el precio rompió un bajo. Luego de romper ese bajo, pues el precio no está comenzando a hacer ese retroceso. Ok, y una vez el precio hace ese retroceso, pues el precio llega a nuestra área de interés luego del 50% para entonces comenzar a buscar ese cambio de estructura, ¿verdad? Lo cual claramente nosotros podríamos esperar a que el precio lo haga en esta temporalidad, lo cual, ¿verdad? Viene siendo aquí. Pero si nosotros nos vamos a 4 horas, nosotros podemos identificar ese cambio de estructura mucho antes, lo cual, ¿verdad? Podemos verlo aquí, o si ustedes desean ser un poquito más conservativos, ¿verdad? Pueden verlo aquí, lo cual claramente, ¿verdad? Es bastante rango, ¿verdad? De anticipación, lo cual por eso es que nosotros tenemos que siempre hacer un análisis estructural dependiendo claramente qué tipo de trader tú seas, ¿verdad? Pero siempre utilizando el contexto de las altas temporalidades, porque probablemente si tú no hubieras identificado que nosotros estábamos luego del 50% ya llegado a esa área de interés y el precio nos empezaba a dar estos movimientos bajistas, tú probablemente estabas pensando que el precio lo que nos estaba haciendo era un retroceso al 50%. Entonces aquí tú probablemente hubieras pensado o comenzado a buscar ciertos tipos de compra, pero tú hubieras dicho, ok, pero ¿por qué no me funcionó? Entonces no te funcionó porque básicamente en la temporalidad de diario ya nosotros habíamos llegado a ese 50% en conjunto al área de interés que nosotros buscamos para continuar vendiendo, ¿ok? Entonces nosotros podemos ver cómo el precio luego de eso, ¿verdad? Viene, se lleva este último bajo y así sucesivamente, ¿ok? Por eso siempre tengan en consideración este análisis estructural y por lo menos hasta aquí este video. Espero que se hayan llevado mucho valor, espero que lo hayan entendido al 100%. Si de casualidad desean que yo haga más ejemplos o otro video explicando análisis estructural un poquito más a fondo, por favor déjenmelo saber en los comentarios o entren al grupo de Discord. También algo que quería dejarles saber, ¿verdad? Por ahora simplemente quédense en las temporalidades mayores, ¿ok? Porque siempre las temporalidades mayores son las que van a jugar el mayor rol en este caso. Ok, luego nosotros vamos a ir entrando en las temporalidades menores, al igual, ¿verdad? Como les di el ejemplo de esta temporalidad de aquí, ¿verdad? Que nosotros pues claramente podíamos identificar que 4 horas estaba en un rango alcista, hizo su retroceso para continuar subiendo, ¿verdad? Se los di para que puedan ver que básicamente lo que hacemos en altas temporalidades también lo podemos hacer en temporalidades mayores, porque el precio es fractal. Básicamente el precio o las temporalidades son como fotos dentro de fotos. Cada temporalidad menor te va a ir revelando lo que la temporalidad mayor está supuesta a hacer o lo que se supone que haga.
Ok, entonces quiero que tengan esto en consideración. Vean el video las veces que sea necesario hasta poder entenderlo. Recuerden que esto es, diría yo, de lo más importante, ¿verdad? Tener un análisis estructural correctamente y saber el contexto. Eso es lo más importante, porque si el contexto está incorrecto, probablemente tu análisis esté incorrecto de todas formas. Ok, así que nada, nos vemos en la próxima. Gracias por el apoyo y que tengan bonito día.